Cumplimos una década de viajes y aventuras. Ahora necesitamos un descanso. ¿Y qué mejor manera de relajarse que embarcarse en un crucero? Si sientes lo mismo que nosotros, tú también puedes emprender tu experiencia, todo incluido en alta mar este año o incluso el próximo. ¿Quieres saber cómo? Para ello recopilamos todos nuestros consejos compartidos al respecto en un solo lugar. Empaca tus valijas y disfruta nuestra guía de cómo irte de crucero. Solo 4 preguntas. ¿Te atreves a descubrir tu crucero perfecto? ¿Quieres estarte un crucero, pero cómo eliges el mejor para ti? Primero, define claramente qué quieres respondiendo las siguientes preguntas. 1. ¿En cuál fecha quiero navegar? La época que elijas determina cuáles rutas y opciones tienes disponibles, así como el costo promedio. 2. ¿Qué destino me interesa? Los cruceros navegan por todo el mundo, desde el Caribe hasta la Antártida, incluso por ríos como el Nilo y el Amazonas. Escoge tanto tu destino como tu tipo de crucero. Playero, lujoso, turístico, familiar, solo para adultos, tú decides. 3. ¿Qué tipo de cabina quiero? Oye, cualquier camarote funciona, pero te recomiendo uno espacioso con vista al mar, ni muy cerca ni muy lejos de todo, para evitar el bullicio y la caminata excesiva. 4. ¿Con quién viajo? Define cuántas personas tiene tu grupo, cuáles son sus edades, quiénes quieren compartir cabina, quiénes necesitan pasaportes, visas, asistencia, etc. Respondiste a las preguntas para elegir tu crucero ideal. Ahora, ¿cómo lo encuentras? Empecemos por la fecha y el destino. Siempre hay cruceros navegando, pero el clima y las temporadas determinan dónde y cuándo. Las mejores épocas suelen ser primavera, verano, principios de otoño y finales de invierno. Pero cuando es verano en el hemisferio norte, es invierno en el hemisferio sur y viceversa. Entonces puedes viajar al Mediterráneo entre abril y octubre, pero no te conviene visitar Sudamérica, Hawái o Australia en esa misma época. Los destinos tropicales como el Caribe y las Bahamas están disponibles todo el año, pero no te conviene viajar entre septiembre y octubre por la temporada ciclónica. Tu destino selecto determina el puerto de donde salgas y el tipo de documentación de viaje que necesites. El pasaporte casi siempre es obligatorio, pero algunos destinos no requieren visa según tu nacionalidad. Para algunos más, hasta puedes tramitar la visa a bordo. Ya sabes a dónde y cuándo vas a navegar. Ahora te toca elegir el barco. Aquí es donde aplicas tu gusto personal y las preferencias de tu grupo, porque cruceros hay de todo tipo. Los más concurridos son los familiares, como los de Carnival, Royal Caribbean y Disney Cruise Line. Tienen actividades para todas las edades. Sin embargo, suelen estar repletos de gente. Los cruceros premium de Norwegian, MSC, Holland America y Princess te dan los beneficios de los familiares, pero con mejor servicio y menos multitudes. Incluso hay cruceros boutique de Virgin Voyages o Alman Cruceros que ofrecen experiencias para parejas. Existen cruceros de río y aventura como Ama Waterways que ponen menos énfasis en el barco y más en las excursiones. Elige esto si te gusta conocer ciudades y culturas. También tienes cruceros de expedición como Seabourn y National Geographic que te llevan a paisajes naturales y destinos exóticos. Si buscas lo más exclusivo, escoge un crucero de lujo como Explorer Journeys, Scenic o Silver Sea. Tienen menos pasajeros, pero el mejor servicio y los destinos más finos. Investiga bien para que encuentres el crucero que mejor cumple tus expectativas. Ya elegiste tu crucero perfecto. Ahora, ¿cómo lo vas a pagar? Tranquilo. Los cruceros ofrecen mejor relación costo-beneficio que casi cualquier otro tipo de vacaciones. Y también tienen opciones para facilitarte el pago. Primero, aprovecha las ofertas de temporada de las navieras. Búscalas en sus redes sociales, sitios web o pregúntale a asesores experimentados como nosotros. Si viajas en grupos de 4, por ejemplo, el tercer y cuarto pasajero te salen más económicos e incluso te pueden salir gratis en algunos casos. Segundo, paga tus beneficios opcionales previo al viaje para que te cuesten menos. Las excursiones y paquetes de fotos, internet o bebidas alcohólicas te salen más costosos a bordo. Tercero, si eres viajero experimentado, busca excursiones más económicas en cada puerto. De lo contrario, opta por las excursiones oficiales del crucero. Son más seguras y garantizan que el barco no zarpará sin ti. Cuarto, compra seguro de viaje. Te protegerá si te enfermas, tienes un accidente, pierdes tus maletas o el crucero se cancela. Finalmente, confirma tu reserva. Lo puedes hacer con un depósito de 10 o 20% del costo total. Debes saldar tu deuda en una fecha límite previa al día de embarque. De paso, confirma si tu banco o tarjeta de crédito califican para descuentos o pagos sin interés.
¿Listo para tu crucero? Hablemos de todo lo que debes tomar en cuenta antes de partir. Primero, asegura tener todos los documentos de viaje necesarios, pasaportes, visas, seguros de viaje, permisos para menores, etc. Configura la app de celular de tu naviera y carga los documentos más importantes ahí. Segundo, reserva tu transporte al puerto de partida con noche de hotel y llega allí un día antes de tu crucero. Así no te abandonan por un vuelo retrasado. Tercero, empaca basado en tu itinerario. Lleva ropa ligera, neceser, botiquín de viaje y vestimenta formal para actividades como la cena con el capitán. Elige calzados cómodos porque caminarás bastante. En algunos casos tomará tiempo para que tu valija grande llegue a tu cabina. Así que empaca un bolso o mochila con esenciales como tu traje de baño para tu primer día a bordo. Haz una lista de accesorios y cosas que no quieras olvidar como lentes de sol, bloqueador solar, cargadores y pastillas para el mareo. No empaques artículos prohibidos o te serán confiscados. El listado incluye explosivos, armas blancas o de fuego, encendedores, planchas de ropa y cabello, vaporizadores, herramientas, ropas con camuflaje, equipo deportivo, regletas de enchufes, baterías grandes y hasta bocinas portátiles. Finalmente, avisa a tu banco para que no te bloqueen tu tarjeta de crédito durante el crucero. Por fin llegó el día del embarque, así que te ofrecemos nuestros consejos finales para optimizar tu experiencia desde el abordaje. Llega temprano al puerto de embarque, así cruzas migración más rápido y tienes más tiempo de explorar el barco. Activa modo avión en todos tus dispositivos. El roaming en los cruceros es el más costoso de todos. Ubica dónde está tu cabina con relación al resto del navío. Encuentra tus puntos de interés más cercanos como restaurantes, bares o piscinas. Si no lo hiciste antes, ve a la mesa de reservas y paga tus excursiones, paquetes de bebidas y demás. Investiga todas las actividades disponibles dentro del barco, desde cursos de manualidades hasta clases de zumba. Así puedes practicar tu hobby dentro del crucero mientras haces nuevos amigos. Lo mismo con los puntos de comida. Los cruceros tienen una diversidad de delicias en sus restaurantes, bares y cafeterías. Aprovecha tu tiempo para probarlo todo. Si te encantan las compras, explora las tiendas el día de embarque y sobre todo la mañana del desembarque. Hay ofertas de abordaje, pero espera, porque las tiendas suelen liquidar sus precios al final del crucero. Solo compra algo si el precio bajó o queda una cantidad limitada. Para terminar, marca tu propio ritmo. Tienes infinitas opciones divertidas para disfrutar a bordo, pero no te sientas obligado a hacerlo todo. Descansa, mantente hidratado, consume con moderación y haz del viaje lo que quieras que sea. Goza mucho y nos vemos en el próximo crucero. Ya tienes todos los consejos que necesitas para irte cuando quieras en el crucero que mejor se adapte a tus preferencias. Ahora, hazlo realidad con nuestra ayuda. Como asesores autorizados de viajes, podemos armarte un paquete de crucero a tu medida con cualquier naviera. Además, somos expertos certificados en varios destinos y proveedores turísticos como Royal Caribbean Cruises, Disney Cruise Line, National Geographic Expeditions y los cruceros de Río de Adventures by Disney. Contáctanos y recibe asesoría sin compromiso por nuestra web de viajes o chat de ventas. Recuerda suscribirte, dar me gusta, compartir el video y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a otra más de nuestras aventuras. ¡Buen viaje!